Hola con todos y todas, mi nombre es Alejandro Urquía, estudiante de la Universidad San Francisco de Quito, y como parte de mi proyecto de PASEC híbrido, voy a realizar un video sobre los Juegos Paralímpicos. ¿Sabías que a lo largo de toda la historia se ha discriminado a las personas con discapacidad? ¿Sabías que el deporte puede ser utilizado como un método para luchar contra la desigualdad? ¿Sabías que desde 1948 surgió la idea de realizar una serie de Juegos Paralímpicos en el que personas con discapacidad puedan competir en distintas categorías? Si quieres saber la respuesta a estas preguntas y mucho más, quédate conmigo en este video. ¿Sabías que a lo largo de toda la historia se ha discriminado a las personas con discapacidad? ¿Sabías también que el deporte puede ser utilizado como un medio para luchar contra la discriminación y la desigualdad? ¿Sabías que desde 1948 surgió la idea de realizar una serie de Juegos Paralímpicos en el que personas con discapacidad compiten en distintas categorías? En este video descubrirás en este video descubrirás En este video descubrirás la respuesta a estas preguntas y mucho más. Quédate conmigo. Para entender la importancia que tienen los Juegos Paralímpicos, es importante entender el contexto histórico. Para entender la importancia que tienen los Juegos Paralímpicos en la actualidad, hay que entender el contexto histórico de las personas con necesidades especiales o con discapacidad, un pasado lleno de discriminación, opresión y sufrimiento. En culturas antiguas como la hebrea y la romana, se consideraba las En culturas antiguas, como la romana o la hebrea, se consideraba la discapacidad como castigo divino, mientras que en la antigua Grecia y la Edad Media, las personas con discapacidad eran a menudo marginadas o utilizadas como entretenimiento. No fue realmente hasta el siglo XV que se comenzó a tener una consideración real hacia las personas con discapacidad, a través de la creación de los hospitales y psiquiátricos como el Hospital de Santa María de los Santos Inocentes. La Revolución Francesa supuso un avance en los derechos de las personas con discapacidad y sentó las bases para el surgimiento de la salud mental en el siglo posterior. Durante la Primera Guerra Mundial hubo avances en la protección de los derechos laborales de las personas con discapacidad, mientras que en la década de los 70, de 1970, surgieron los primeros movimientos sociales de personas con discapacidad, que luchaban por distintas razones, incluyendo. En la década de 1970 surgieron los primeros movimientos sociales de personas con discapacidad, que luchaban por el derecho a una vida independiente y contra la discriminación que habrían sufrido históricamente. Su logro más la... El logro más grande que alcanzaron estos movimientos sociales se dio en 2007, cuando la Convención de las Naciones Unidas garantizó la igualdad y la inclusión social de las personas con discapacidad a nivel mundial. Como parte de la inclusión social de las personas con necesidades Como parte de la inclusión social de las personas con necesidades especiales, se crearon los Juegos Paralímpicos, que se llevan a cabo después de los Juegos Olímpicos, y están diseñados específicamente para los atletas con discapacidades físicas, intelectuales o sensoriales. El objetivo de los Juegos Paralímpicos es promover la inclusión y la igualdad para los atletas. El objetivo de los Juegos Paralímpicos es promover la inclusión y la igualdad para los atletas con discapacidades, a la vez que se fomenta el desarrollo de los deportes adaptados. La idea original de los Juegos Paralímpicos se dio en 1948, pero los Juegos Paralímpicos modernos comenzaron en 1960, en Roma, con la participación de 400 atletas de 23 países. Desde entonces, los Juegos Paralímpicos han crecido enormemente en tamaño y popularidad. Por ejemplo, en los últimos Juegos Paralímpicos de verano celebrados en Tokio en 2021, se contó con la participación de más de 4.400 atletas de 162 países. Los Juegos Paralímpicos incluyen deportes como atletismo, natación, levantamiento de pesas, tenis de mesa, baloncesto en silla de ruedas y muchos otros. Cada deporte se adapta a las necesidades de las personas con discapacidades y se clasifican en diferentes categorías de discapacidad. Además de promover la inclusión y la igualdad, los Juegos Paralímpicos también se han convertido en inspiración y motivación para personas a lo largo de todo el mundo. Los atletas paralímpicos demuestran que la discapacidad no tiene por qué ser una limitación y que con dedicación, trabajo duro y una actitud positiva se pueden lograr muchos y que con dedicación, trabajo duro y actitud positiva se pueden superar muchos obstáculos y alcanzar grandes logros.
¿Cuánto falta? Los deportes en los Juegos Paralímpicos se clasifican en diferentes categorías de discapacidad, con el objetivo de asegurarse de que los atletas compitan en igualdad de condiciones. La clasificación se basa en la discapacidad funcional del atleta, es decir, en la medida... Esto quiere decir que se adapta, es decir, en la medida que la discapacidad afecta la capacidad del atleta para realizar alguna actividad deportiva. Por ejemplo, en el atletismo, los atletas con discapacidades visuales compiten en categorías separadas según el grado de discapacidad visual que tengan. Por ejemplo, en el atletismo, los atletas con discapacidades visuales compiten en categorías separadas dependiendo del grado de su discapacidad visual, mientras que en el baloncesto con silla de ruedas, los jugadores se clasifican según la capacidad funcional de sus extremidades inferiores. Las reglas de los deportes paralímpicos son similares a las de los deportes convencionales, pero pueden adaptarse a las necesidades de los atletas con discapacidades. Por ejemplo, en el atletismo, los atletas con discapacidades visuales pueden correr con un guía, mientras que en el baloncesto en silla de ruedas, los jugadores pueden chocar con las sillas de ruedas de otros participantes sin tener una penalización. Los Juegos Paralímpicos. Cabe recalcar que los Juegos Paralímpicos tienen reglas estrictas para garantizar la igualdad. Cabe recalcar que los Juegos Paralímpicos tienen reglas estrictas para garantizar que los atletas compitan en igualdad de condiciones. En lo que respecta a Ecuador en los Juegos Paralímpicos, Ecuador empezó a participar en los Juegos Paralímpicos